El día de hoy vamos a hablar sobre dirección IP. Una dirección IP es una representación numérica que identifica una interfaz concreta de manera única en la red. Tenemos las direcciones IP versión 4 o IPv4, las cuales están compuestas solo por números, con un espacio de 4.294.967.296 direcciones diferentes para poder identificar los diferentes ordenadores. Estas se componen de números divididos en 4 bloques, y a su vez cada uno de estos bloques puede comprender un número entre el 0 y el 255. Pero también tenemos otra versión de direcciones, como es la IPv6 o IP versión 6. Esta es la nueva versión, en la cual abarca 340 sextillones de direcciones IP diferentes. Estas IPs utilizan no solamente números, sino que también utilizan letras. No obstante, el conjunto total de direcciones utilizables en ambas versiones es menor a causa de una serie de direcciones reservadas y otros aspectos a considerar, obviamente, pero esto lo vamos a explicar un poquito más adelante. Las direcciones IP son números binarios, pero generalmente se expresan en forma decimal para la IPv4 o hexadecimal para la IPv6. Para así poder facilitar su lectura y uso por parte de los humanos. Vamos a ver ahora las diferentes clases de IP. Existen 5 tipos de clases de IP, más ciertas direcciones especiales. Iniciemos con la primera clase, que es la clase A. Esta clase es para las redes muy grandes, tales como lo de una gran compañía internacional. Del IP con un primer bloque a partir de 0 al 127 son parte de esta clase. Los otros 3 bloques son utilizados para poder identificar cada anfitrión. Esto significa que hay un total de 128 redes de clase A con 16.777.214 posibles anfitriones. Ahora vemos la clase B, en la cual es utilizada para las redes de tamaño mediano. Un buen ejemplo sería el campus grande de una universidad. Estas direcciones de IP tienen un primer bloque a partir del 128 al 191, los cuales incluyen también el segundo bloque como parte de identificador neto. Utilizan a los otros 2 bloques para poder identificar a cada anfitrión. Esto significa que hay 16.384 redes de la clase B con 65.534 anfitriones. La clase C se utiliza comúnmente para los negocios pequeños a medianos de tamaño. Las direcciones de IP con un primer bloque a partir del 192 al 223 son las que pertenecen a esta clase. Estas direcciones también incluyen a segundos y terceros bloques como parte del identificador neto. Utilizan el bloque para poder identificar a cada anfitrión. Esto significa que hay 2.097.152 redes de la clase C con 256 anfitriones posibles. La clase D, utilizado para los multicast, es levemente diferente de las primeras 3 clases, ya que tiene un primer, segundo y tercer byte con el valor de 1 y un cuarto byte con el valor de 0. Los otros 28 bytes son utilizados para identificar el grupo de computadoras al que el mensaje del multicast está dirigido. Y por último tenemos la clase E, en la cual es utilizada para propósitos experimentales solamente. Como la clase D es diferente de las primeras 3 clases, tiene un primer, segundo, tercer y cuarto byte con el valor de 1. Los otros 28 bytes son utilizados para identificar el grupo de computadoras que el mensaje del multicast está dirigido. Ahora vamos a explicar lo que mencionamos anteriormente, que serían las IP reservadas. Estas no pueden ser utilizadas ni en internet ni fuera de la red de área local. Entre ellas tenemos las IP privadas. Estas IP se pueden utilizar dentro de una red como en el campus o en una compañía y obviamente, como lo menciona su nombre, son privadas. Estas direcciones no pueden pasar por el internet y entre ellas podemos identificar en la imagen que estamos mostrando a continuación tanto del rango de la clase como la máscara de su red. Tenemos también las direcciones de IP de bucle, en el cual el rango varía desde este que tenemos acá mostrándoles hasta esta cantidad de direcciones. Todo esto es para reservar o estar reservado para el bucle, es decir, un host de la dirección, también conocido como dirección localhost. También tenemos unas direcciones locales de enlace. En el caso de que un host no es capaz de obtener una dirección IP del servidor de DHCP y que no se ha asignado ninguna dirección IP de manera manual, o sea, de forma manual, el host puede asignarse a sí mismo una dirección IP de un rango de direcciones de enlace local, dirección del vínculo, la cual oscila entre esta cantidad y esta cantidad de IPs. Por último, vamos a hablar sobre los comandos básicos para trabajar con Packet Tracer. Iniciemos entonces con los de modo usuario. Y entre algunos de los comandos disponibles en este modo serían los siguientes, que estamos mostrando en esta tabla a continuación: Enable, Exit, Ping, Show, Show Version y Tracer Route. Aquí tenemos la explicación de qué función cumple cada uno de estos comandos. Tenemos lo de modo administrador, los cuales permiten ver o cambiar la configuración del router. Para poder acceder a este modo desde el modo usuario hay que ejecutar el comando enable que mencionamos anteriormente. Algunos de estos comandos disponibles que en este modo serían los que mostramos a continuación: el configure terminal, disable, exit, ping, show,
en cada una de ellos para poder mostrar tanto que si las tablas de ARP, las tablas de ruta, la información del IP, como también podemos ver más adelante, reload, que es para reiniciar el sistema, entre las demás que mostramos aquí a continuación. Tenemos la de configuración global. Estas nos permiten cambiar parámetros de configuración del host y sirven de puerta de acceso a los modos de configuración de las interfaces y de los protocolos de enrutamiento que se describen en los dos apartados siguientes. Tenemos el end, que es para regresar al modo administrador, exit para regresar de igual manera a ese modo, interfaz IP con varias diferenciaciones, el no y otros para poder ingresar o seleccionar el protocolo del router. De todas maneras, aquí podemos ver una pequeña explicación de cuáles son esos comandos y qué hace cada uno. De igual manera tenemos la configuración de interfaz, la cual es utilizada para poder configurar una interfaz del router, como por ejemplo para poder asignarle una dirección IP. Y entre estos comandos podemos ver los que tenemos aquí a continuación. Y por último tenemos la configuración de router. Esta se utiliza para establecer o modificar los parámetros de un determinado protocolo de enrutamiento. Y entre estos comandos tenemos lo que mostramos a continuación: exit, network, no network y version, que sería para ya poder ver la versión del protocolo RIP. Alessandro González, muchísimas gracias.